Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos en el timón hasta las 11 de la noche en vivo con nuestro panel de arranque. De este lado, el mundo económico. Aquí está Mariano Sardanza, ha estado con nosotros, un gran especialista en el tema blanqueo, un gran consultor. Y el querido Fausto Espotorno, con quien hemos hablado tantas veces. Un amigo de la casa también. Una cortita. Esta historia de que como ganó Trump, entonces, digamos, es menos peligroso no blanquear. ¿Vos crees que es verdad o es un cuento este? Bueno, Trump firmó el año pasado con un grupito más de republicanos un memorando en contra del FATCA y de los acuerdos bilaterales, ¿no? Que venía firmando Estados Unidos. Pero ese era el Trump candidato. Claro. No hay vuelta atrás con respecto al camino que viene dando Estados Unidos. Hoy hablé con un integrante del equipo económico sobre ese tema, que por supuesto todos tienen su interés en cada... pero ellos dicen que la información que recibieron en Estados Unidos es que no hace falta pasarlo por el Congreso, eventualmente, las negociaciones que iban teniendo con los funcionarios de Obama, y que hay como una especie de apuro de hacerlo antes de que se vaya Obama. ¿Eso puede ser que sea así? Es posible, pero lo que está sucediendo también antes del intercambio es que varios bancos, ya aceleradamente los bancos norteamericanos, están empezando a echar a aquellos que no blanquean. Sí. Entonces ya te están psicopateando de alguna forma, entren al blanqueo, como venían haciendo los bancos norteamericanos. Los suizos. Europeos. Los europeos en general, ahora pasaron a ser los norteamericanos aceleradamente. Entonces, antes quizá de que venga el intercambio, vas a estar... Se empieza a cerrar el círculo, ¿no? Primero te dicen que la cuenta de los extranjeros no tiene... no puede invertir, puede ser solamente cuenta a la vista, y ahora que... Sí, te empiezan a cerrar y de repente te encontrás un cheque, como pasó siempre, un cheque en tu casa. Te mandan un cheque. Terminas el desamparo, o sea, te terminan echando. Bueno, aquí están nuestros invitados más del ala política, ¿no es cierto? Aquí tenemos un dirigente empresario, pero con mucha experiencia política. Daniel Funes de Rioja es el titular de la COPAL, además un especialista... Y además un experto laboral. En leyes laborales, sin duda. Y está el diputado Costa, Eduardo Costa, que bueno, es hombre de Santa Cruz y también hombre del mundo comercial, ¿no es cierto? Estábamos hablando justamente con él sobre cómo están las ventas en Argentina. ¿Qué está pasando con tu cadena de supermercados? ¿Qué estás viendo en octubre, noviembre? Lo que nosotros hemos visto es que ha habido una caída importante en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, siempre en picada. Y después llegó julio, se estabilizó abajo, igual que agosto, igual que septiembre, octubre, nosotros pensábamos que despegaba, pero lo que nosotros empezamos a notar ahora en noviembre es una reactivación del mercado y una mejora una mejora en las ventas, ¿no? O sea que lo que no llegó en septiembre y en octubre sí empieza a llegar en noviembre. Y en octubre empieza a llegar, comparado con el año pasado, empieza a llegar en noviembre. O sea, empezamos, no es que ha explotado, pero sí empezamos que hay un despegue con respecto a lo que veníamos viendo comparado a los meses anteriores, ¿no? En tu calidad de ciudadano, vos sos ciudadano de Santa Cruz, ¿no? Estás nacido y criado ahí. Yo nací y me crié acá y después vine a estudiar acá a Buenos Aires. Bueno, en tu calidad de santacruceño, digamos. Sí. Viste que ahora se dice que tal vez Cristina no va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires, sino que sería candidata en Santa Cruz. Obviamente Eduardo Costa ha sido un acérrimo opositor de los Kirchner toda su vida, pero nos interesa tu opinión. ¿Crees que Cristina podría ser candidata en Santa Cruz? Y en caso que lo sea, ¿cómo le iría? ¿Cómo está el Frente para la Victoria allí? ¿Cómo es la situación? A ver, 2 puntos. Yo creo que hay un tema que le preocupa muchísimo a Cristina. Por un lado es Comodoro Pi, lógico, y por otro lado su situación impositiva. ¿Sí? Ellos, todo el conglomerado de los Kirchner está radicado fiscalmente en Río Gallegos. Entonces, ya sea por el tema, yo le diría, de Comodoro Pi, a ellos van a trabajar, y de hecho están trabajando fervientemente y haciendo militancia acá en el conurbano bonaerense. Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, lo van a ver, fotos periódicamente, trabajando y haciendo actos y haciendo política en la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado. Este es el primer tema y por eso ellos están trabajando acá. Y el otro tema es el fiscal, y de hecho se están moviendo. Hoy, la semana esta que pasó, presentaron un pedido los diputados y senadores en el Consejo de la Magistratura que responden al Frente para la Victoria para apurar la constitución de una Cámara Federal
que significa que es la tribunal de alzada en los delitos tributarios. Entonces, están trabajando para poder constituirlo. Es un invento que ellos hicieron para tener un nivel de protección mayor. Se habían quedado con la FIP de Río Gallegos, crearon una regional que la comandaba la senadora García, la cuñada de Máximo Kirchner, que también los cubría, y tenían la justicia federal en primera instancia en Río Gallegos, y crearon esta Cámara para lograr un nivel de protección. Esa Cámara es a nivel provincial. No, es la Cámara Federal. La federal, perdón. Es Cámara Federal. Entonces, esto se desarmó la FIP de Río Gallegos, se desarmó la regional, se llamó a concurso del juez federal de primera instancia, están trabajando y están trabajando en este sentido. Por lo tanto, si estas son las dos preocupaciones que tiene Cristina, va a trabajar en política. Es una Claro. alternativa porque no quiere perder la centralidad como un elemento ya sea de presión en Comodoro Pi o en los temas que le están preocupando en Santa Cruz. Con esta información yo creo que ellos van a jugar la Diputación Nacional en la provincia de Buenos Aires. Me parece que Cristina en el Senado pierde un tema de centralidad política, porque ahí está Pichetto y además porque no va a lograr que los senadores de Salta o los senadores de San Juan vayan a apoyar. Entonces yo creo que sí creo... Vos la ves a Cristina en la Cámara de Diputados. Yo la veo en la Cámara de Diputados, Claro, si viene por la provincia de Buenos Aires. Donde podría aglutinar a algún grupo de seguidores o de diputados que ella representaría o que de los que ella sería... Por supuesto, sería... Eso no le pasaría en el Senado. Y no por Santa Cruz. Esto es un dato. Siempre y cuando no haya una reactivación económica, que nosotros creemos que va a haber una reactivación económica. Entonces, si ella visualiza que va a ir disminuyendo su aceptación en la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí tenemos el camino de Santa Cruz. En el camino de Santa Cruz nosotros renovamos 3 diputados nacionales y 3 senadores. Y ahí, bueno, ahí puede ser que compita como senadora. Claro, y la verdad es que nosotros queremos, si va por Santa Cruz, nosotros además tenemos la convicción de que vamos a ganar, porque además en Santa Cruz la situación es muy crítica. En Santa Cruz ellos han enterrado todas las banderas del kirchnerismo. Mire, ellos han hablado de una bandera, el desendeudamiento. En Santa Cruz van a endeudarse por valor de 10.000, por 1/3 del presupuesto. Esto equivaldría al presupuesto nacional a unos 500.000 millones de pesos. Eso en Santa Cruz. Espera que vamos a preguntarle a Fausto, porque él dijo si la economía se reactiva. Claro. Fausto. El clásico de este programa Entonces, es empezar con una ¿arranca pregunta. o no arranca? Claro. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Bueno, mira, nosotros creemos que va a empezar a arrancar a fin de año. En noviembre, diciembre vamos a empar a ver señales de crecimiento. Es 10 de noviembre. Sí, diciembre, vamos a ver. Pero no se va a notar sino hasta el segundo trimestre del año que viene. ¿Qué quiero decir con que no se va a notar? Lo que va a arrancar inicialmente es el agro, algo de la construcción, algo de la obra pública, pero no va a llegar a que la gente tenga la sensación de que está creciendo, a que el consumo empiece a moverse. Yo creo que el consumo se va a empezar a mover ya con más fuerza después de las paritarias. Y ahí es donde vas a empezar a sentir en la calle la reactivación económica. Pero eso no significa que en los números, en las estadísticas que hacemos económistas, no empecemos a ver la reactivación antes, ¿no? En el último trimestre, noviembre, diciembre. En diciembre está el tema del trigo y la cosecha fina. Eso va a reactivar un poco el sector agrícola y sectores aledaños, el transporte. Ya los agroquímicos ya se reactivaron por esa cosecha. Y eso puede empezar a mover algo más. El tema de la construcción, que lo que estábamos esperando que fuera el primer disparador, se demoró muchísimo, se está demorando muchísimo. En agosto pensamos que sí, que levantaba, ¿viste? Acordate que en agosto levantó un poquito, levantó la inversión. El despacho de despacho de cemento, la producción industrial levantó en agosto y en septiembre, octubre se abortó ese crecimiento, ¿no? ¿Y las paritarias, estimado doctor? Para las paritarias, para las del año, por eso para las del año que viene falta un montón. Falta un montón porque las paritarias se cerraron, no son año calendario, son año aniversario. Y las industriales, más importantes, se empiezan a discutir en marzo-abril y se terminan cerrando junio-julio. Este es el periodo más o menos el que se cierran. Por ende, la evolución del salario industrial la venimos siguiendo desde la Unión Industrial, desde el salario convencional,
está por arriba de cualquier índice de evolución del costo de vida, más allá que nadie discute que las aspiraciones son legítimas en cuanto a ingresos. Ahora, y además muchas veces la sensación térmica del bolsillo en el supermercado no es necesariamente el valor de la paritaria. Bueno, la otra sensación térmica, que no es sensación térmica, es la de la productividad, donde para este nivel de salario necesitamos un correlato de productividad que no tenemos, si no la Argentina lo que va a perder es un modelo industrial. Acá lo que hay que entender es que este modelo económico con producción y empleo funciona con empleo y funciona con valor agregado, con productividad. Nadie discute que los niveles de salario tienen que ser razonables. Lo que tiene que ver, no haber este nivel de ausentismo, esta industria del juicio fenomenal, estos impuestos al trabajo. Te voy a dar un ejemplito brasileño. Me gustó lo que vos llamás los costos laborales no salariales. Eso es muy interesante. Sí. ¿No? Mira, los brasileños... Porque es plata que pierden los trabajadores. Sí. O sea, es dinero que le cuesta al empleador, pero que no le llega al bolsillo del trabajador. Bueno, pero fíjate, los brasileños dicen salario 60. ¿Cuánto le cuesta al empresario? 90. Promedio, a algunos le cuesta más, pero digamos, hay un 50% arriba. Sí. ¿Cuánto recibe el trabajador? Sacale, más o menos recibe 45. De esos 60, porque entre cargas sociales, obra social, la cuota de solidaridad. Duplica lo que le cuesta. Quiere decir 45. Ok. Supongamos que estamos hablando que no se lleva impuesto a las ganancias eso, y estamos hablando entonces de un salario de los del piso salarial. El salario industrial promedio está en $1.500. Pero pongamos que solo atiende necesidades básicas, 21% de IVA, estamos en 36, 90 recibe 36. Esta ecuación es mortal. Digo, esto para arrancar, ¿no? Entonces, de cada 90 pesos que pone la empresa, el trabajador en realidad recibe 36. ¿No? Sí, y en salarios más altos entra a jugar el impuesto a la ganancia, pero no me quiero meter en ese campo para no pelearme con el ala política de esta mesa. ¿Okay? Pero lo cierto es que esta es una realidad. Entonces, a propósito de ese tema, déjame pasar un aviso, ¿no es cierto? El que ganó en Estados Unidos, además de ser un sinvergüenza y todas las cosas que se dicen, es el que prometió bajar los impuestos. Sí. Cuidado, digamos, teléfono. Acá también prometieron bajar los impuestos. Por un lado tenés eso, una serie de elementos que pesan sobre esta cuestión. Segundo, está el tema del bono en la mesa, que seguro me lo vas a preguntar, pero me defiendo antes que me ataques. Vale. Y te digo, nosotros nos sentamos a discutir un bono, decían, bueno, un bono para todos. Un momentito, la Unión Industrial tiene 800 convenios más 400 acuerdos más, son 1.200, no podemos ir y firmar. No, pero eso lo sabemos porque hemos leído los diarios de la semana pasada. Bien. Lo que te quiero preguntar es, ¿y el bono cómo sigue, digamos, a esta altura? Y eso, hay sindicatos que ya pidieron sentarse, obviamente ninguno con esas cifras, sino con bastante más. Otros que todavía no han pedido sentarse, están orejeando un poco, mirando cómo viene el panorama. ¿Cómo negocia algún otro? Y otros que saben que para llegar al bono van a tener que hablar de cuotas y etcétera, porque son sectores pyme que no pueden, o economías regionales, que algunas todavía están lejos de estar bien. Sí. ¿Okay? Entonces, en términos, digamos, legales, a todas las empresas que te están mirando, no a las grandes empresas que tienen 200 abogados, sino al que está en un taller. ¿Ese qué hace? ¿Ese tiene la obligación de pagar? Hasta que no se firma su convenio colectivo, su acuerdo colectivo entre el sindicato y la Cámara respectiva, el bono no es obligatorio. Por eso esa fue una de las discusiones fuertes que tuvimos. Se abrirán las negociaciones. Y esto significa que mientras no se pacte, porque además como es no remuneratorio, tiene que estar homologado por el Ministerio de Trabajo. Si no, no es remuneratorio. Es decir, no es que yo mañana tengo que venir, paso, le doy 2.000 pesos. No. Tiene que estar. Ahora, algunos colegas tuyos han dicho que en realidad, como viene la mano, a las empresas finalmente les conviene acordar el bono y no reabrir paritaria, que finalmente el bono es por única vez, reabrir paritaria es más complicado. He escuchado eso, lo has escuchado vos también, ¿no? Sí, a ver, primero hay que ver qué saldo tenés o no. Si firmaste el 25% de convenio colectivo, que no lo firmó nadie, todos firmaron arriba del 30% y holgado. Si vos estás a la par de la inflación del año, no te conviene ni reabrir paritarias y probablemente no te convenga hablar del bono. Muchas empresas tienen algún tipo de bono, ¿okay? No solamente las grandes, de alguna manera lo tenían computado. Hay otros sectores que dicen, no, mire, ya no puedo llegar más, económico o financieramente. ¿Okay? Perdóname, te hago la última en este sentido.
si efectivamente los salarios industriales, como efectivamente vos decís, han aumentado arriba, digamos, del costo de vida, por supuesto no todo el mundo está empleado en la industria, si las paritarias ya estamos llegando a la última parte del año y se suponía que las paritarias en cuotas iban a generar un mayor poder adquisitivo en el segundo semestre, ¿por qué la economía sigue sin que se reactiven las ventas? Si da la sensación de que todavía, evidentemente, la gente no le alcanza. Bueno, a ver, ahí hay que ver. En lo que hace a consumos básicos, me parece que no, que la gente está consumiendo relativamente. Quizá hay cosas que son de temporada, que podrían haber llegado antes, la primavera no llegó con la fuerza que tenía que llegar. Por otro lado, en agosto la cosa mejoró. En agosto, después, sí. Vos firmaste más o menos, ponele que hayas firmado entre mayo y junio. En julio cobraste, julio-agosto se notó. Algo pasó después, ¿viste? Que se cayó un poco. Yo creo que el tema que Fausto hablaba de la construcción que no arrancó, influyó porque ahí tenés mucho empleo, ahí tenés 80, 100.000 empleos que yo creí que ya iban a estar sobre la mesa, porque eso es muy dinámico, eso es muy rápido. Entonces, claro, pero ¿sabés qué pasa? Los inversores privados, lo que he escuchado que dicen, los tipos que quieren que invierten en la construcción, dicen, che, pero yo que voy a vender dólares a 15 para comprar una canilla que vale $5. Y después, dentro de 2 años, qué sé yo, a cuánto voy a vender el edificio. Sí, pero, no, eso es construcción privada. Pero hay, sí, pero hay un plan de obra pública monumental que tiene. Sí, pero lo que construyen, la obra pública es plan. El otro pone la plata y construye. Digamos. Sí, pero también se demoró el tema del blanqueo. Que sobre el blanqueo está llegando muy sobre la marcha. Todos los fondos comunes y programas que se pensaban que iban a entrar en el blanqueo entraron muy al final y eso también demoró. Nosotros estábamos pensando que iba a entrar de a poquito la plata, no entró de a poquito. ¿Y la ejecución de la obra pública cómo está? Will, lo que también con el tema de la ejecución de la obra pública es que se recibe, ¿sí?, todo un plan de obra pública ejecutado por el kirchnerismo en condiciones muy flojas de papeles. Muy viciado. Muy viciado. Entonces vos le habías adelantado, por ejemplo, 200 viviendas, las habían cobrado todas y habían ejecutado el 30%. Vos te encontrabas eso... Yo te diría que en el 70 o en el 80% de las obras públicas en todo el país. Entonces, eso sí significaba recalcular, sentarse, sacar una empresa, que un juicio. O sea, todo ese papelón nos ha llevado muchísimo tiempo a todo el gobierno. Por eso es que se ha ido demorando el plan de obra pública. Ahora espera que ya que hablaron del blanqueo, quiero ver qué novedades hay. No, pero te quería dar un dato de inversión. Nosotros en Copal analizamos, venimos siguiendo las inversiones del sector que tuvieron sus épocas mejores en promedios entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de inversión por año. El año pasado tuvieron 2015 700 millones de dólares de inversión y este año ya están anclados 1.500 millones de dólares de inversión. Digo, no es un dato menor de evolución positiva. Brotes verdes ahí. Lo que no son parejitos. La tasa de interés también afecta, hay mucha transferencia, hay mucha pequeña y mediana empresa endeudada, que hay una gran transferencia de recursos al sistema financiero y eso también va poniendo un poco más lento. Ahora vamos a hablar de las tasas. Va poniendo un poco más lento Se mencionó aquí el tema blanqueo. Tenemos a una de las personas que más sabe en Argentina sobre qué hay que hacer con el blanqueo. Profe, ¿novedades hubo en estas últimas horas? Viene por ahí seguramente en los próximos días algo... Van a reparar lo que era una injusticia que se daba para aquellas personas que tienen inmuebles dentro de empresas y que resulta que si quieren venderlo, por ahí tiene hace muchos años esos inmuebles, están amortizados, tienen un valor contable cero y si se tiene que venderla tienen que pagar el 35% de impuesto a las ganancias. Eso es, por ejemplo, para el que tiene propiedades en Argentina a nombre de sociedades extranjeras. Eso en una época era muy común. Muy común en los 70, 80, correcto. Entonces mucha gente, muchas familias teniendo esas sociedades y adentro inmuebles que no pueden salir a venderlo. Bueno, según la interpretación pura de la ley, vos podrías tomar, el accionista podría tomar a ese tercero, que es la sociedad, y podía uno blanquearlo a su nombre. Perfectamente, cambiarlo. De la misma forma que aquella persona que tiene oculto su dinero en Miami, en España, a nombre de una sociedad, dice, bueno, esto es mío, se puede blanquear el activo. ¿Y no se podía hacer eso con inmuebles? Con inmuebles declarados no. Entonces, aparentemente se está por lo menos discutiendo la posibilidad que vía decreto salgan los próximos días. También el tema de los inmuebles con hipotecas en el exterior. Los inmuebles de las empresas, ¿no? Aparentemente lo más probable es que se tome la hipoteca, o sea, hay que pagar por lo que se tiene, no por lo que se debe. Totalmente. Y eso sería, obviamente, reparar, porque justamente la gente que tenía todo el dinero en blanco, perfectamente
contabilizado en sus empresas, tiene la misma posibilidad de sacarla como lo hace aquella persona que lo tenía oculto. ¿Y los cálculos que estás haciendo a esta altura, cómo son? ¿Conviene pagar el 10% en el caso de la plata en efectivo? O del dinero, digamos, las cuentas. ¿Conviene pagar el 10% de la tasa del blanqueo? ¿Conviene comprar el bono mágico? Hay una novedad, o por lo menos yo no la tenía tan clara, que si uno paga la tasa del blanqueo con bonos argentinos, tipo el Bonar 10, que es el Argentina 2017 o algún otro, ahí pagás el 10% de tasa, no pagás el 15% si blanqueás después del 31 de diciembre. Hay que hacer bien los cálculos. Ahí es una alternativa, pero hay que hacer bien los cálculos. Porque finalmente puede ser que te cueste, totalmente, digamos, más pagar con el bono. ¿Y cómo va la dinámica de este proceso después de que terminó la parte del dinero en efectivo? ¿Siguió acelerado? Que por ahí se extiende del 21. Sí, bueno. Ojo que por ahí se extiende del 21 de noviembre. Pero se extiende la posibilidad de llevar el dinero. Las cuentas ya no se pueden abrir. No, ya las cuentas no. Pero ojo que por ahí se extiende vía también esta alternativa de blanquear los inmuebles y sacarlo de las sociedades. Claro. Uno iría parejo con el otro. Porque ojo, lo ideal sería que se extendiera mucho más, que cuanto más gente entre, si lo que al gobierno le conviene y a todos nos conviene, que cuanto más gente entre al corral. Bueno, pero lo están analizando, lo bueno es que lo están discutiendo. Y la gente, yo te diría, entra... Lo que estaban medio remolones al principio de año, dudaban, decían, no, Estados Unidos no va. Ahora con el tema Trump, la realidad viene a gran velocidad un mundo fiscalmente transparente. Inmobiliarias de Punta del Este que yo conozco me dicen que prácticamente 8 de cada 10 clientes están pidiendo. Por eso hoy la gente está más interesada en ver cómo recupero la multa lo antes posible, vía bonos, cómo me preparo, o sea, hay un montón, el sistema tributario argentino es muy benigno, hay muchas alternativas de cómo evitar impuestos, pagar porque el que paga todos los impuestos te va a venir a buscar. Benigno en cuanto a planificación impositiva, no en cuanto a alícuotas, pero hay un montón de alternativas de evitar impuestos, pagar menos impuestos, diferirlos, y la gente está preocupado en eso, preocupado en blindar su patrimonio por juicios laborales, por ataques de terceros, las cuestiones sucesorias, impuesto a la herencia futuro que se viene discutiendo, quizás no va a ser nacionalizado, ¿no? Pues una cuestión de provincia por provincia. No es solamente blanquear, sino una vez que se blanquea, ¿cómo me preparo para los próximos 5 años? El blanqueo no es lo importante. Lo importante es el post-blanqueo. Claro. ¿Cómo evitás que te la den por la cabeza después? ¿Cómo reestructuro mi patrimonio para que siga siendo mío, exento del ataque de terceros? Porque ahora la industria de juicio, mala praxis, se viene a nivel mundial, es una ola que se viene. Y hoy la gente está preocupado de eso. Preocupado también de que aparece en la declaración jurada personal, que es la que te pide el muchachito del banco para actualizar la carpeta. La gente tiene mucho miedo. Es decir, esa mi declaración jurada personal pasa por miles de personas. Y bueno, mucha gente con la alternativa, por ejemplo, usando fideicomisos argentinos o fideicomisos extranjeros, que te permite la norma o no colocarlos en la declaración jurada, no estás obligado, o en el caso de fideicomisos argentinos, tiene su propia declaración de impuestos. Obviamente, tecnología legal, tecnología tributaria, pero poner en la declaración jurada lo que uno quiere poner, ¿no? Pero todo el mundo blanquea. Nos quedamos sin tiempo, pero la última para Fausto. Tema tasa de interés, el Banco Central bajó la LEVAC, dioses argentinos, bajaron la LEVAC. Medio puntito. Bueno, me parece que cuando hoy Pratgay se quejó de que la inflación bajó, también le hablaba a Sturzenegger, ¿no? Sí, en realidad, a ver, hoy el dato de inflación salió un poco más alto de lo que estábamos esperando. El núcleo ha sido 1,8, 2,4. Mira, 1,2 vi yo, entonces se ve que tengo que ponerme... No, entonces es complicado pero subió 3 centésimas con respecto al mes pasado. Igualmente, cuando nosotros que medimos los datos, tenemos nuestras propias mediciones, vemos que en los últimos 15 de octubre venía aflojando bastante la inflación, sobre todo en alimentos. Y eso es un buen indicador. Yo supongo que el Banco Central debe estar siguiendo lo mismo y por eso bajó la tasa. ¿Y qué pasa con la inflación 2017 cuando ya tenés comprometidos aumentos casi cuatrimestrales de luz, gas? Mirá, este semestre yo sí estoy de acuerdo que la inflación va a estar en 1,5% mensual promedio. 1,5% mensual promedio es una buena noticia porque es la inflación más baja en 14 semestres, si vos agarrás el semestre entero. Ahora, 7 años que no tenemos ese nivel de inflación. En un semestre, ¿no? Ahora, entrás al 2017 a una velocidad, digamos, de
1,5% mensual, que es 20% anual más o menos. Ahora, el primer semestre del año que viene te agarra paritarias, aumento de tarifa. Yo creo que ese 1,5% no se va a sostener en el primer semestre. Vuelve a subir. Vuelve a subir un poco, ahí vamos a ver qué hace el Banco Central, qué hace Sturzenegger con la tasa. Ojo que el año que viene es electoral, aumento me parece. Tiene poco tiempo, tal cual. Tiene poco tiempo para subir la tasa y correr contra eso, porque después ya el segundo semestre no creo que lo pueda hacer, ¿no? Señores, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, diputado, estimado doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchachos. Gracias, Fausto. Ya viene Martín Redrado. Tenemos un ratito con el expresidente del Banco Central. Es verdad. De tasa de interés también le podemos preguntar un poquito. Además de Trump. Sí, en el próximo bloque, @elTimonTV. Sigan el debate a través de esa red social. El 1 y 2 de diciembre se realiza en Córdoba el primer Congreso Economía Verde, Conciencia y Acción. Ingresá en congresoeconomiaverde.org/postulate. Sorprendete, déjate cautivar. Se viene uno de los